Saludos cordiales, apreciado jurado comité evaluador de FATLA. Mi nombre es Nidia Contreras, vivo en Mérida, Venezuela, pertenezco a la Fraternidad Kilimanjaro y aspiro al título de experto en aulas virtuales. Dentro de la gama de contenidos que ustedes nos permitieron escoger para grabar este video, decidí escoger neuroaprendizaje, pues como docente en ejercicio, profesora universitaria y de carrera, he decidido ampliar conocimientos en esta línea de investigación y pues me pareció extraordinario que lo contemplaran dentro de estos temas. Pero veamos un poco qué es el neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje, desde más o menos los años 1996, donde arranca la década del cerebro o finalizando la década del cerebro, encontramos a algunos teóricos que nos hablan ya no de una disciplina, sino de una transdisciplina. ¿Y por qué de una transdisciplina? Porque está compuesto por la disciplina de la psicología, que estudia las emociones, las sensaciones del ser humano, la pedagogía, que tiene que ver con el estudio del aprendizaje, y la neurociencia, que tiene que ver con el estudio, conocimiento y funcionamiento del cerebro, y los aportes de esta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De los teóricos que estudian estas neurodisciplinas, encontramos por el lado de Latinoamérica a De Gregory, sociólogo brasileño, que nos habla del cerebro triádico y representa esta transdisciplina que funciona a través del cerebro izquierdo, que contiene el conocer, el cerebro derecho, que es el crear, el cerebro central, que es el hacer, es el aprender haciendo. Si nos ponemos a ver ese cerebro central, ese cerebro izquierdo y ese cerebro derecho, vemos cómo se juega de manera cíclica el conocimiento, las emociones, el crear, lo místico, lo religioso con lo analítico, con lo sensitivo, con el aprender haciendo. Ninguna de esas disciplinas está aislada ni se pretende que se parcele. Al contrario, por eso últimamente se habla de transdisciplina, porque se debe enseñar desde el funcionamiento y el aprendizaje debe estar desde el cerebro, tomando en cuenta que para algunos puede ser más fácil aprender primero por el lado izquierdo, por el conocer, luego crear y luego el hacer, o primero por el hacer, luego el crear y después conocer, y así sus diferentes ciclos, que pudieran ser hasta 6. Fíjense que lo que les vengo hablando sobre el lado del cerebro izquierdo, ahí se trabaja ¿qué? Ahí debemos trabajar la parte de los contenidos, las funciones lógicas, analíticas, explicativas, la racionalidad. Hay que tener en cuenta cuando se crea un contenido para desarrollar, cuando se explica, incluso desde la virtualidad, tenemos que tomar en cuenta aquellas competencias que tienen la oportunidad de hacer desarrollar y poner en ejercicio este lado del cerebro. Más adelante tenemos que pensar en ese mismo momento en todas aquellas funciones intuito-sensitivo-sintéticas que vamos a poder desarrollar con la emoción, con la creatividad, aquello que sea significativo y sorprendente para el cerebro, dándole paso a la sensibilidad, a la regulación y a las emociones. Finalmente, eso se engrana con las funciones operativas de supervivencia, de liderazgo, lo que tiene que ver con el hacer, con la práctica, la pericia, donde se encuentra el ejercicio, la parte administrativa, lo tecnológico se desarrolla mucho desde el área del cerebro central. Todo esto me lleva a tener algo integral. Y para poder desarrollar un contenido no puedo pensar en algo aislado. Tienen que haber competencias de todo tipo. Tiene que haber competencias del conocer, del saber convivir, del saber hacer, porque los seres humanos no somos seres aislados. Somos seres integrales y seres que estamos concatenados con otros en la sociedad, incluso con otros seres vivientes. Y eso hace que tengamos que desarrollar entonces nuestras inteligencias racionales, las inteligencias intuitivas y las inteligencias prácticas. En ese sentido, tenemos que ver cuáles son los beneficios del neuroaprendizaje, por qué está presente el neuroaprendizaje y más en un curso, en un diplomado como este de la virtualidad. Pues obvio, puedo tener toda la tecnología, puedo tener todos los contenidos,
puedo tener toda esa maravilla tecnológica, pero eso debe funcionar a través del neuroaprendizaje, tomando en cuenta cómo aprende el cerebro, cómo funciona cada lado del cerebro y ahí llevar nuestras competencias de los contenidos, de la experiencia del participante, del estudiante, de cómo se siente, de sus emociones, de cómo reacciona a diferentes instrucciones que planteamos, a diferentes retos y a diferentes actividades que nosotros diseñamos en esas aulas virtuales. En ese sentido, tenemos que los beneficios del neuroaprendizaje tenemos el primero que se enseña desde el cerebro del que aprende. Yo debo conocer a mi audiencia y ustedes dirán, bueno, virtualmente, para eso existen infinidades de instrumentos ya probados como el revelador triádico que me permite saber cómo aprende cada uno de mis participantes, cuál es su dominancia cerebral y en ese sentido yo debo también diseñar los contenidos o las actividades, las tareas que coloco, los retos que coloco para aquellas personas que se desarrollan del lado racional, otras actividades que ayuden a que los que se desarrollan del lado del cerebro derecho, de la parte creativa, de la música, de la artística, y otra para aquellos que simplemente son más pragmáticos y arrancan haciendo ese tipo de tareas. Se desarrolla la plasticidad cerebral. Recuerden que nuestro cerebro es un músculo que se ejercita diariamente y todas actividades sorprendentes, todas aquellas que le permitan ponerlo a analizar, que ese pensamiento crítico, analítico, funcione, está para él en continuo ejercicio y regeneración. Se inserta el factor de emoción en el proceso de aprendizaje. Nada mejor que aprender aquello que lo sorprende a uno, que lo emociona, que logre que quiera navegar, ver qué hay allá, que la curiosidad siempre esté presente y que la creatividad esté a flor de piel. Por eso la favorece, porque permite no solo leer, estar en un constante bidireccionalidad con el tutor, con el facilitador, sino que a su vez le permite al participante desarrollar todo ese pensamiento que tiene él creativamente y favorece la cooperación porque a pesar de la distancia podemos crear actividades, podemos estar dentro de los foros o cualquier otro tipo de situaciones que permitan relacionarnos con nuestros pares. Siendo así, el neuroaprendizaje en las aulas virtuales deben estar diseñadas y permitir que existan emociones en esa aula virtual, que exista el factor sorpresa, la emoción, que haga que lo lleve a esa empatía de habilidades con la comunicación social, que el tutor, el facilitador tenga la posibilidad no solo de retroalimentar una tarea, sino que cree comunidad, que le permita al participante, al estudiante, al que esté en ese curso, sentirse como en casa, sentirse en un contenido que recrea aquella situación de aprendizaje que se le sea cotidiano y no simplemente sea una adquisición de conocimiento. Y que logre que esas emociones al impactar, al sorprender, al emocionar, le cree la atención y le fije la atención para poder aprender lo que está allí en esas aulas virtuales y así poder tener un aprendizaje significativo. Y todo esto puede ser una de las tantas herramientas a través de lo lúdico, de la gamificación, del juego, de aquello que sea simplemente un disfrute al mismo tiempo que esté aprendiendo. Y por supuesto la curiosidad. Todo aquel que tiene curiosidad va a buscar travesear por esas aulas virtuales, va a buscar querer más, aprender más, indagar más y por supuesto querer llegar a cumplir esas metas y ganarse esas insignias, esos puntajes, esas cualificaciones para llegar a la meta final. Finalmente, este neuroaprendizaje permite al estudiante integrarse. Esto nos permite entender que a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad y de toda la tecnología avanzada que tengamos del nuevo universo, el nuevo metauniverso, podemos lograr un aprendizaje significativo humanizado desde la virtualidad y la tecnología. No se necesita deshumanizar para aprender a la distancia y en las virtualidades. Por eso Francisco de Mora, un gran neurocientista español de la Universidad Complutense de Madrid, dice: Francisco Mora Teruel en el 2013 dejó una frase que impacta y que es así: solo se aprende aquello que se ama, y si usted planifica y crea su aula virtual con amor, hará que transmitir ese amor, esa emoción a los participantes para que amen ese contenido, eso que está allí, y logren tener un aprendizaje y una participación significativa. Muchísimas gracias, quedo atenta a sus comentarios.